Sí, José. Bueno, le iba a preguntar que en unas imágenes anteriores donde aparecía el útero se veían unas capas como de tejido adiposo. ¿Esas no forman parte del sostén del útero? No, eso es grasa, grasa que está en todo el hueco pélvico, pero no es parte del sostén. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver la histología, es decir, la anatomía microscópica del útero, y vamos a ver que, como todos los órganos que hemos revisado hasta ahorita, tiene tres capas. De fuera hacia adentro está el perimetrio, que es a lo que se le llama serosa en otros órganos. En medio está el miometrio, que viene siendo la capa muscular, y hasta adentro está el endometrio, que en otros órganos se llama mucosa, ¿verdad? Es decir, si fuera un órgano cualquiera, diríamos que tiene de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro, serosa, muscular y mucosa. Pero como estamos hablando del útero, y al útero también en algunos lugares se le conoce como matriz, pues a la serosa se le llama perimetrio, a la muscular miometrio y a la mucosa endometrio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos la misma imagen que ya hemos estado viendo, en donde vean que la capa más externa del útero es la serosa, o sea, el perimetrio. Luego viene la capa muscular, que es la capa más gruesa del útero. Es puro músculo casi el útero, ¿verdad? Y luego la capa más interna es la mucosa, que se llama endometrio. Entonces aquí están las tres capas, ¿verdad? Perimetrio, miometrio y endometrio. Bien. ¿Qué es el perimetrio? Bueno, es la capa más externa y está constituida por una sola capa de células planas, es decir, es el peritoneo. Este peritoneo cubre la cara anterior y posterior del útero. Por fuera de él, estas capas se unen y forman, perdón, el ligamento, los ligamentos anchos. Lo vamos a ver aquí. Miren, aquí el útero, vean cómo su capa más externa es el peritoneo, que son células planas, aquí lo está recubriendo. Pero este mismo peritoneo se sale del útero hacia la pared pélvica y es el que nos forma a los ligamentos anchos. Por eso dice que el peritoneo cubre la cara anterior y posterior del útero y desde ahí se forman los ligamentos anchos. Entonces, aquí vimos el perimetrio. Bueno, ahora vamos a ver el miometrio. El miometrio está constituida por fibras de músculo liso, es decir, es involuntario y se disponen en tres capas, ¿verdad? La externa, con fibras longitudinales y transversas, la media con fibras plexiformes y la interna con fibras longitudinales y transversas. Actualmente se sabe que no es tan estricto esta disposición. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo están constituidas las capas del músculo liso en el útero. Bien, miren, aquí tenemos, entonces, estamos viendo el miometrio, que es la muscular, es toda esta capa constituida por fibras musculares lisos dispuestas en tres capas, ¿verdad? Según hay una externa, una media y una interna. Pero ahora se sabe que la distribución de las fibras musculares en el útero es así, de este tipo, plexiforme, como si fuera un plexo. Si se acuerdan que los plexos que hemos visto son como redes, ¿verdad? Bueno, aquí también, y les voy a explicar por qué. Miren, voy a dejar de compartir. Si el útero, hagan de cuenta que mi mano es el útero, ¿verdad? Y que tuviera fibras dispuestas longitudinalmente, es decir, que todo su músculo fuera de arriba para abajo, ¿sí se entiende? Entonces, cuando el útero se contrajera, entonces esas fibras se harían así, o sea, se acortarían, se harían así, y entonces lo que está dentro saldría
destapado así como un tapón de sidra, ¿sí se entiende? O que sus fibras fueran circulares, como nos dice que están en la capa media. Pues si fueran circulares, cada que el útero se contrayera, pues lo único que haría sería aplastar al bebé que está ahí adentro. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, por eso ahora se sabe que es una combinación de fibras longitudinales que no están totalmente longitudinales y de fibras transversales o circulares que no están completamente circulares, sino están entrelazadas entre sí, de modo que cuando el útero se contrae, se va contrayendo de arriba para abajo y entonces el movimiento que hace es que ese bebé vaya descendiendo cuando lo quiere expulsar, poco a poquito, ¿sí? Esa es la distribución plexiforme de las fibras musculares del útero, así como aquí. Ahora vamos a llegar al endometrio. El endometrio, como les dije, es la mucosa, ¿verdad? La mucosa del útero. Vean qué cantidad de información tenemos que aprender del endometrio. Esto lo vamos a ver, pero en imágenes para que no nos perdamos, ¿verdad? Sí, entonces miren, aquí tenemos el endometrio. El endometrio, vean, va de aquí a acá. Es la mucosa del útero. Esto que estamos viendo acá de color rosita sería la muscular, o sea, el miometrio. Y vamos a ver entonces que el endometrio, vean cómo está dividida en varias partes. Tenemos una parte que se llama capa basal, que está aquí iluminada de color más oscurito. Y también tenemos una capa funcional de aquí a acá, que está iluminada de color beige claro, ¿sí? Pero la capa funcional tiene dos estratos. El estrato compacto, que es el que está más cerca de la luz del útero, y el estrato esponjoso. Ahora, fíjense bien, vean cómo aquí en el endometrio tenemos varias estructuras. Lo primero que quiero que se den cuenta es que este es el epitelio de la mucosa del útero, que dijimos que es cilíndrico, ¿verdad? Cilíndrico alto. Bueno, pero vean qué interesante situación sucede aquí. El epitelio se mete a esta estructura de color fuchsia, que es una glándula uterina. ¿Ya vieron? Y se mete aquí y tapiza toda la glándula uterina. Y también del otro lado se mete, ¿vale? Entonces, esto es el epitelio cilíndrico alto del endometrio, que se mete a las glándulas. Ahora, esto que tenemos aquí son lagunas de sangre venosa, pero también tenemos sangre arterial que viene de las arterias espirales, ¿sí? Y las arterias espirales vienen de las arterias rectas. Y las arterias rectas vienen de las radiales y estas de las arqueadas y esta de la uterina. Esto lo vamos a ver más adelante, la irrigación. Pero lo que quiero que hagan consciente es que en el endometrio hay muchas arterias, ¿ya vieron? Hay arterias que están dándole irrigación al endometrio. Ahora, esta división de capa basal y capa funcional del endometrio es porque cuando la mujer menstrua, no se cae todo el endometrio que está aquí señalado, no se cae todo el endometrio. Solo se cae, vean el esquema, la capa funcional, ¿sí? Y específicamente ahí se cae, fíjense bien, pues estroma del endometrio, glándulas y se rompen arterias, de modo que la mujer en la menstruación pierde sangre de tipo arterial, no es de tipo venoso, ¿sí?
Y ahora vean algo muy importante. Lo que se cae es la capa funcional, pero les queda la capa basal. ¿Ya vieron? Entonces, al quedarse la capa basal, que no se sale durante la menstruación, cuando empieza un nuevo ciclo, esta capa basal empieza a crecer y empieza a formar nuevamente la capa funcional. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Y esta capa que empieza a crecer, pues primero no tiene epitelio porque se cae de aquí para arriba, ¿sí se entiende? Y no hay epitelio cuando se cae. El epitelio estaba acá arriba, ¿sí se dan cuenta? Pero este epitelio se cayó con la menstruación. Entonces, ¿de dónde vuelve a salir el epitelio acá que empieza a crecer hacia arriba? Ah, pues sale de las glándulas. ¿Sí me entienden cómo? Porque las glándulas tienen el mismo epitelio de la superficie. ¿Sí? Es como si fueran hormiguitas, esas células que están saliendo de un hormiguero y empiezan a tapizar otra vez el endometrio. ¿Sí se entiende de dónde sale el epitelio cilíndrico? De las mismas glándulas de la parte que no se cayó, porque recuerdo, y les recuerdo nuevamente que lo que se desprende durante la menstruación es de aquí para afuera, que es la capa funcional. Es decir, se sale el estrato compacto y el estrato esponjoso. La capa funcional no se desprende durante la menstruación. Bien, miren, ahora vamos a ver este epitelio, vamos a ver más características de este epitelio. Este epitelio es cilíndrico alargado y tiene mucha mucina, mucho moco. Este epitelio se mete a las glándulas, endometriales. Miren, aquí voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver. Vean cómo aquí viene el epitelio y se mete al interior de las glándulas, se mete. De modo que si una glándula se corta de aquí para arriba, pues se vuelve a tapizar con el mismo epitelio que tienen las glándulas. Bien, a ver. Todas estas tres son glándulas del endometrio. ¿Se acuerdan cómo las vimos acá de color fuchsia? ¿Sí? Bueno, aquí las estamos viendo un poquito más como son. Vean, esta y esta y esta son la misma glándula, solo que van cambiando de forma y tamaño dependiendo de la influencia hormonal que tengan en ese momento. Pero eso lo vamos a ver más adelante en fisiología. Aquí solo créanme que estas glándulas van cambiando de forma, ¿sí? Dependiendo del estímulo hormonal que esté en ese momento. Bien, aquí tenemos un corte en donde vemos cómo aquí viene el epitelio, véanlo, es el epitelio superficial que es, ¿de qué tipo? Cilíndrico alargado. Vean cómo claramente se ve aquí que el epitelio se mete al interior de las glándulas, ¿verdad? Para que cuando todo esto se caiga, estas celulitas vuelvan a salir como hormiguitas de un hormiguero y vuelvan a tapizar la parte que ya no está. Bien. ¿Sí me entienden cuáles son las glándulas? ¿Cuál es el epitelio? El tipo de epitelio y por qué aunque se caiga la capa funcional se vuelve a reepitelizar de las mismas células que salen de las glándulas. Quiero ver sus deditos. ¿Sí lo entendieron? Ok, bien. Ahora, seguimos con el endometrio. Miren, el endometrio también recubre al cérvix, ¿sí? Al canal endocervical y sigue siendo cilíndrico alto, pero ¿se acuerdan que bruscamente se transforma en el orificio cervical externo y cambia a plano estratificado no queratinizado como en la vagina? ¿Sí? Sitio que es llamado zona cero, eso ya lo vimos, pero ahora vamos a ver cómo se ve microscópicamente. Miren, aquí tenemos, fíjense primero de este lado, vean, aquí tenemos, hagan de cuenta que esto es el endocervix, de aquí para acá es el endocervix, aquí dice endocervix. ¿Qué tipo de epitelio tiene el endocervix? Cilíndrico alto, ¿ya lo vieron? Una sola capa. Pero cuando llegan a la zona cero, en donde ya empieza el exocervix, como dice correctamente Ana Gabriela, vean cómo cambia de cilíndrico
a plano estratificado no queratinizado. ¿Por qué se llama plano? Porque las células de su última capa están planas. ¿Por qué estratificado? Porque tiene varios estratos, varias capas. ¿Y por qué no queratinizado? Porque no tiene una proteína aquí encima que se llama queratina. Entonces vean cómo el epitelio cilíndrico alto bruscamente cambia a plano estratificado en la zona 0. Si nosotros, este es un esquema, si nosotros viéramos un corte, aquí vean cómo viene el epitelio cilíndrico simple, más o menos delgadito. Esta es la zona en que cambia, ¿verdad? De cilíndrico a plano estratificado, y vean cómo ya se hace estratificado hacia acá, hacia el exocervix. Entonces, esta zona de transición se llama también zona 0, dependiendo del libro que estén leyendo. ¿Y por qué dijimos que era una zona muy importante? Porque aquí precisamente en la zona 0 es en donde con mayor frecuencia, casi en el 90% de las veces, ahí se inicia el cáncer cervicouterino, ¿vale? Es muy importante este cambio tan drástico, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que estoy diciendo? Bueno, sí, José. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es más común que ahí comience el cáncer? Bueno, mira, ¿cómo te lo podré explicar? Haz de cuenta que tenemos, a ver, ¿con qué ejemplo? Imagínate una pared. A ver, voy a dejar de compartir para verlos a todos. Imagínate que están construyendo una pared en una casa que están construyendo una pared, ¿no? Y de repente, en la parte de abajo de la barda, esa que están construyendo de la pared, están poniendo tabiques de esos de los que son rojos. Todos hemos visto una barda o una pared de tabiques rojos. ¿Están de acuerdo? Quiero ver sus deditos si las han visto, ¿no? Bueno, entonces, de repente, el dueño de esa casa dice, ¿sabes qué? De aquí para arriba no quiero tabiques, quiero un cristal, un vidrio. Entonces cambia bruscamente de tabique a vidrio. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Cambia bruscamente de cilíndrico a plano estratificado. Bueno, normalmente el vidrio tiene cierta resistencia. Normalmente el tabique tiene cierta resistencia. Si yo le pego al tabique con mi mano, pues primero me va a doler la mano que hacerle algo al tabique. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si yo le pego al cristal, al vidrio, pues solo que le pegue muy fuerte se va a romper, pero si no, tiene cierta resistencia. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me van siguiendo? Quiero ver deditos. Pero ¿qué tal si le pego en la unión, en donde bruscamente de ladrillo pasa a cristal? Entonces en esa unión se puede romper más fácilmente esa pared. ¿Sí se entiende cómo? Otra cosa hubiera sido que pusieran el vidrio encima del tabique y lo cubrieran con cemento para que no fuera tan brusco el cambio. ¿Sí se entiende cómo? Entonces, es por eso que en esa zona en donde cambia bruscamente de un tipo de epitelio a otro, es a donde más fácilmente, yo estoy hablando en el ejemplo de golpes con la mano, ¿sí? Pero el motivo de por qué se pone ahí con mayor frecuencia el cáncer cervicouterino es porque en ese cambio fácilmente puede haber mutaciones anómalas en donde de repente es cilíndrico y luego es plano. Entonces, esas mutaciones que se pueden dar fácilmente a ese nivel son las que inician el cáncer cervicouterino, ¿sí? Por eso es que ahí se inicia el cáncer cervicouterino. ¿Sí se entendió, más o menos? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a seguir compartiendo. Bien. Ahora vamos a ver la irrigación.
¿cómo obtiene la sangre el útero? Bueno, pues tiene una arteria para él solito, una de cada lado, que se llama arteria uterina, ¿sí? Esta arteria uterina es rama de la hipogástrica. Acuérdense que la arteria hipogástrica también se llama ilíaca interna, ¿vale? Y esta arteria uterina cruza a un lado de los ureteros y cuando llega al borde del útero, a los bordes laterales, se sube junto a ellos y al final origina las ramas terminales de la arteria uterina. ¿Y cuáles son las ramas terminales? Que también se llaman ramas terminales externas, pues son las vaginales superiores, la tubaria interna, la del ligamento redondo y la arteria ovárica secundaria. ¿Se acuerdan cuando vimos la irrigación del ovario? Dijimos que tenía una arteria ovárica secundaria, ¿sí? Pero que esa venía de la uterina. Entonces, la principal arteria que nos irriga al útero es la uterina. Es rama de la hipogástrica y tiene estas 4 ramas terminales externas, porque también tiene internas. Las vaginales superiores, la tubaria interna, la del ligamento redondo y la ovárica secundaria. Vamos a verla en un esquema. Miren, aquí tenemos el útero, la vagina, las trompas y el ovario. Vean cómo esta arteria, que se llama arteria uterina, que viene de la hipogástrica, cruza el uréter, aquí está el uréter, ¿sí? Cruza el uréter y llegando a los bordes del útero, se sigue en el borde hacia arriba, ¿ya vieron? Y también se sigue en el borde hacia abajo. Y vean, hacia arriba da 3 de las 4 ramas terminales. La del ligamento redondo, que sería el ligamento redondo, la tubaria interna, que es esta, y la ovárica secundaria, que es esta. Y hacia abajo nos da la otra rama terminal, que es las vaginales superiores, porque esto ya es la vagina. ¿Sí se entiende? Esta es la arteria uterina y sus ramas externas terminales. ¿Sí? Vean cómo el útero tiene una gran irrigación. Por supuesto que del otro lado también llega otra arteria uterina que cruza el uréter, llega al borde lateral del útero y sube por él para dar sus ramas terminales acá arriba y su rama terminal acá abajo. ¿Sí? Ok. Pero ahora vamos a ver las ramas internas que forman la arteria uterina, porque hasta acá vimos que la arteria uterina es muy convidadora, ¿verdad? Le invita irrigación al redondo, a la trompa, al ovario y a la vagina. Pero vamos a ver cómo se van llamando estas arterias que sí son para él y que salen de la arteria uterina. Bueno, esas ramas internas son las arqueadas, que están en el miometrio, las radiales, que están en el miometrio, las basales, que ya están en el endometrio, y las helicinas, que ya están en el endometrio. Entonces, vamos a ver estas 4 ramas internas en un esquema. Fíjense bien para no perderse, porque luego se confunden. Aquí tenemos un útero y aquí está la pared muscular, pero también está la mucosa, ¿sí? Entonces, esta parte más grande, la hacemos más grande y estaríamos viendo esto. Pero miren, sigan el cursor. Vean cómo viene la arteria uterina. ¿Se fijaron? Ya cruzó por aquí el uréter. Y hacia arriba nos va a dar sus ramas terminales de arriba y hacia abajo nos da las vaginales superiores. Pero ahora vean cómo hay ramas que se meten literalmente hacia el músculo. Bueno, lo estamos viendo aquí. Vean, aquí viene la arteria uterina, ¿sí? Aquí dice claramente arteria uterina. Lo que está de color cafecito es el miometrio y lo que está de beige es el endometrio. Entonces, miren, la arteria uterina nos forma estas arterias que se llaman arterias arqueadas o arcuatas, de las cuales nacen las radiales porque parecen rayos de bicicleta, ¿sí? Pero estas dos todavía están ¿en dónde? En el miometrio, ¿ya vieron? Y de ahí, de las arterias radiales, nacen
estas chiquitas que se llaman arterias basales, que ya están ¿en dónde? En el endometrio. Y también nacen las arterias espirales o helicinas, que son parte del endometrio. Y estas son las 4 ramas internas, vean, que nos da la arteria uterina. Las arqueadas, las radiales, las basales y las espirales. ¿Sí entendieron? Estas son las arterias que realmente irrigan tanto al miometrio, al músculo, como al endometrio, la mucosa. ¿Sí entendieron? Quiero ver sus deditos. Ok, bien. Ahora vamos a ver cómo sale la sangre del útero, el drenaje venoso. El drenaje venoso es a través de plexos. Ya se dieron cuenta que en los genitales, tanto del hombre como la mujer, se utilizan mucho los plexos venosos, ¿verdad? Ya después estos plexos forman las venas correspondientes. Primero se forma el plexo pampiniforme uterino y este nos va a formar la vena uterina y esta va a desembocar en la vena hipogástrica, ¿sí? Que también ya saben que se llama vena ilíaca interna. Entonces vemos el esquema, miren, aquí tenemos, vean primero este lado, cómo tenemos que se forma un plexo aquí, que se llama plexo pampiniforme uterino, que luego nos va a formar a la vena uterina. Vean cómo después del plexo se forma una sola vena, que es la vena uterina, que posteriormente se va a ir a la vena hipogástrica. Miren, vamos a verlo de este lado. Aquí tenemos el útero, el ovario, la trompa, y vemos este plexo venoso que se forma, que es el plexo pampiniforme uterino. Después del plexo se forma una sola vena, que es esta, la vena uterina, que viene a drenar en la vena hipogástrica, ¿sí? Entonces, el caminito, primero plexo pampiniforme uterino, luego vena uterina y luego vena hipogástrica, ¿sí? Ok. Ahora vemos el drenaje linfático. El drenaje linfático lo vamos a dividir en una mitad superior del útero, que se va a los ganglios aórticos, y en una mitad inferior del útero, que se va a los ganglios ilíacos externos, a los sacros y a los ilíacos internos. Si vemos el esquema, veríamos cómo aquí el útero lo dividimos a la mitad y vean cómo la mitad inferior se va aquí a los ganglios ilíacos externos, a los internos y a los sacros. Pero la mitad de acá arriba, vean a dónde se va. Miren, aquí viene el caminito y se vienen a los ganglios aórticos. Entonces está bien fácil el drenaje linfático. Del útero a los ganglios aórticos, la mitad de arriba, a los sacros y a los internos y externos ilíacos, ¿sí? Y ese es el drenaje linfático del útero. Luego viene la inervación. Proviene del plexo que ya hemos visto muchas veces, que es el plexo hipogástrico inferior, que nos va a formar otro plexo nervioso, que es el útero vaginal. Y el útero también está inervado por otro nervio, que es el pudendo interno, pero ese viene de otro plexo, que es el plexo sacro, que está de S2 a S4. Bien, aquí vamos a ver un esquema, miren, la inervación del útero. Aquí tenemos este plexo que está aquí, es el plexo hipogástrico superior, que nos forma al plexo hipogástrico inferior, que es el que todos conocemos, y este nos va a formar este plexo, que es el plexo útero-vaginal, plexo nervioso útero-vaginal. Pero también este plexo que está aquí de S1 a S4, que se llama plexo sacro, de aquí sale este nervio que se llama nervio pudendo, este que viene aquí grandote, miren, viene aquí el pudendo, que nos va a inervar también al útero y a la vagina, ¿vale? Entonces, la inervación del útero es doble, la que viene del plexo hipogástrico inferior, que es el que nos va a formar el plexo nervioso útero-vaginal, y del nervio pudendo, que viene del plexo sacro, que inerva al útero y a la vagina. ¿Ven? Ok. Aquí está el resumen
de la irrigación, del drenaje venoso, del drenaje linfático y de la inervación del útero. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Ok. Bueno, entonces miren, vamos a hacer una especie como de ejercicio para que vayan pensando y viendo qué tiene que ver todo esto que hemos aprendido hoy. El útero, bueno, ya vimos que es un órgano interesante, ¿verdad? ¿Para qué servirá? Decían las abuelitas, que ya saben que las abuelitas eran como las doctoras de cabecera, ¿no? Se las sabían de todas las abuelitas. Pues con tanto escuincle que tenían, pues iban aprendiendo con cada uno de ellos, ¿no? Y ellas decían que el útero servía para dos cosas, para dar hijos y para dar problemas. Y sí tenían mucha razón las abuelitas, porque vean la siguiente imagen. Aquí tenemos lo que decían, para dar hijos, vamos a ver las proporciones reales de cómo cambia el útero para dar hijos. Aquí tendríamos un útero que es como el que hemos estado viendo todo el tiempo, ¿ya vieron? De 6 por 4 por 3.5, ¿no? Esta sería la proporción normal. Aquí de este lado vamos a ver cómo cambia cuando se embaraza la paciente. Miren, vean, ¿ya vieron? Vean de qué tamaño se hace el útero. ¿Ya vieron de qué tamaño estaba y de qué tamaño se hace? ¿Sí? Entonces, esto no lo podría hacer si estuviera totalmente fijo, si sus medios de fijación fueran así duros, ¿verdad? No flexibles. Entonces el útero sirve para dar hijos, porque vean cómo crece y cómo los guarda ahí adentro. Todos nosotros estuvimos 9 meses dentro de un útero, del útero de nuestra mamá. ¿Sí se dan cuenta? Que cupimos ahí. Bien. Pero también decía que servía para dar hijos o para dar problemas, según la edad de la mujer. Porque vean, aquí tenemos a la misma mujer en diferentes etapas de su vida. Cuando está joven, cuando está madura y cuando ya está en posmenopáusica. Miren, ¿para qué sirve el útero en una mujer joven? Para dar hijos, pero también para dar infecciones, ¿sí? En una mujer madura, ¿para qué sirve el útero? ¿Todavía quiere hijos? No, pero el útero va a dar sangrados anormales y tumores benignos. Y ya cuando está más grande la mujer, sigue ahora con sangrados anormales y con tumores malignos, ¿sí? Entonces, de estas tres, ¿en qué etapa creen que aparezca más el cáncer cervicouterino? Aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Acá, pues casi siempre es para tener hijos o para tener infecciones. Entonces, miren, vamos a ver, aquí está el útero, las trompas y los ovarios normales. Qué fácil sería todo, ¿verdad? Si estuviera aquí. Esta es una imagen laparoscópica real. Aquí tenemos el útero, las trompas, el ligamento útero ovárico y aquí alcanzamos a ver algo del ovario blanquito. Aquí se ve más grande. Vean, así es como se ve cuando nosotros hacemos una laparoscopía. Vean aquí el esquema del néter. Vean cómo es literalmente lo mismo, solo que néter, pues bien buena onda y nos ilumina de rosita al útero, al ovario bien blanquito, al peritoneo amarillo, a la vejiga café, pero en la realidad, pues prácticamente todo tiene el mismo color, ¿verdad? Salvo los ovarios. Entonces es por eso que yo prefiero de todos los libros de anatomía mostrarles esquemas del néter. Vean cómo aquí abajo se ven estos ligamentos que son los ligamentos uterosacros y que aquí nos los pinta néter también a los ligamentos uterosacros. Este es el fondo de saco de Douglas, este es el fondo de saco de Douglas. Pero todo sería muy fácil si el útero siempre estuviera así, normal, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando el útero es anormal, cuando no está así, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a ver. Este sería un útero del tamaño proporcional al que sigue.
¿sí? Vean, un útero con miomatosis. La miomatosis es una serie de tumores de músculo que son benignos, afortunadamente, pero que deforman mucho al útero. Vean, vean cómo se puede deformar. ¿Ya vieron? El útero en esta mujer debería de ser de este tamaño. Y vean de qué tamaño creció. Y todo deformado. Todos estos tumores son leiomiomas. Por eso a esta condición se le llama miomatosis uterina. Todos ustedes seguramente ya han escuchado en algún momento ese problema que tiene el útero, ¿verdad? Que es muy frecuente de tener miomas, ¿no? Así les conoce la gente, ¿no? No, pues que yo tengo miomas. Y sí es muy frecuente tener miomas. Digamos que casi 8 de cada 10 mujeres tienen miomas, pero solamente a una o dos les crecen esos miomas, ¿sí? Y cuando les crecen, vean cómo deforman al útero. Aquí no vemos ni pies ni cabeza. Si acaso vemos aquí la trompita toda colgada, ¿ya la vieron? Y acá atrás de la trompa tenemos un color blanco que es el ovario. Sabemos que es el ovario y que es la trompa, pero todo lo demás, ¿ya vieron la diferencia? Entonces, miren, ¿dónde quedó la anatomía normal y las flechitas que te dicen el nombre de cada estructura? ¿Sí? Vean, a esto es a lo que se van a enfrentar cuando lleguen a los hospitales. ¿Sí? Sí, Jimena. ¿Y es más frecuente para mujeres que tienen hijos o es igual para No, todas? es más frecuente para mujeres que no tienen hijos. ¿Sí? Y también es más frecuente para mujeres de raza negra. Si te das cuenta, ya viste el color de la piel de esta mujer, es una mujer de raza negra. Pero también las morenitas pueden tener con mayor frecuencia miomas. Pero los miomas, sí la raza es un factor de riesgo, pero lo que más los hace crecer son las hormonas, ¿sí? Entonces, cuando tienes un desajuste hormonal, puede ser que los miomas crezcan, ¿sí? Y se ha visto que las mujeres que han tenido 2 o más hijos casi no tienen miomatosis. En cambio, las que nunca han tenido hijos sí tienen miomatosis. ¿Sí te contesté la pregunta? Sí. Ok. Pero, ¿por qué las mujeres que no tienen hijos son más propensas a desarrollarlo? ¿Eso es lo Porque, mismo? Por, porque, este, porque nunca, mira, cuando lleguemos a fisiología, vamos a ver que las mujeres principalmente producen estrógenos y progesterona y muy poquita testosterona. Bueno, cuando al útero no lo estimula la progesterona de los embarazos, porque acuérdense que la progesterona es la que más aumenta durante el embarazo. La progesterona es como protectora del útero, por eso se llama progesterona, porque está a favor de la gestación. Entonces, la progesterona, cuando la mujer se embaraza, hay mucha y entonces queda el útero protegido por cierto tiempo, ¿sí? Y cuando no se embaraza, pues no tiene tanta progesterona, el útero no queda tan protegido y tiene más efecto estrogénico, ¿sí? Tiene más estrógenos que progesterona. Y los estrógenos son las hormonas que con mayor frecuencia hacen crecer estos miomas. Es por eso. ¿Sí me entendiste más o menos, Jimena? sí, Ok. Bien. Ahora vean, ¿no? Lo normal, el esquema de Netter y qué es con lo que se van a enfrentar. ¿Lo podrán operar o se lo vas a dejar a otro o a otra? ¿Quién levanta la mano? A ver, quiero ver, le voy a dejar eh, con todo lo que hemos visto en masculino y femenino, ya más o menos están viendo a qué se van a enfrentar, ¿sí? Entonces no es nada más de, hey, yo quiero estudiar medicina, para usar una batita blanca, ¿sí se entiende? Entonces vean a lo que se van a enfrentar.
Ya le van midiendo el caldo a los frijoles, como dicen las abuelitas, ¿sí? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? ¿Quieres poner una batita? Pues ve lo que quieres, lo que tienes que arreglar. A ver, quiero ver quién como que se imagina operando este tipo de problemas. A ver, levante la mano. No, de este lado nadie y de este lado nadie. Bueno, pues, bueno, sí, miren, ya empezaron a levantar las manos. Edna, Fernanda, Ana Gabriela, Valeria. Bien, bien, qué bueno que ustedes sí se imaginen que pueden operar en un momento dado ese tipo de problemas. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no, porque pues apenas son pollitos de la medicina, ¿no? Apenas si saben hacer pi, 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 pío, 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 ¿no? Y cuando tienen hambre o cuando tienen frío, pues luego van con mamá gallina, ¿no? Pero ya cuando sean médicos, pues a eso se van a enfrentar. Ustedes ya van a ser ahí los meros gallos. Muy bien. Ok, entonces esa pregunta va para ustedes, ¿verdad? ¿Lo podrás operar o se los van a dejar a otros? Bueno, aquí hay muchos, ¿verdad? Es como un grupo. Y este que está acá atrás, vean, dice, no, yo paso, ¿sí? Este otro dice, yo, ni más paloma, ¿sí? Este también dice, no, mejor otro. Y este va a decir, sí. Ya vieron que siempre hay de un grupo grande, nada más de ustedes levantaron la mano 3. Es la proporción, ¿verdad? Siempre va a haber 1 o 2 o 3 de un grupo que sí quiera operar pacientes así. Un día tú podrás, ¿verdad? Quitar esto, lo vas quitando, finalmente lo sacas, le sacas su foto, lo pesas, y entonces, ¿sí se acuerdan de Marisol, que les dije que es de la FESI? Ella lo operó, ella quitó esto, yo nada más le ayudé, ¿sí? Entonces, para que vean, y aquí, bueno, ya ella es una R4 de ginecobstetricia, es decir, pues ya terminó la carrera, ya hizo los 4 años de especialidad, y sí pudo, ¿verdad? Entonces, vean cómo también fue una niña, porque las que levantaron la mano de ahí del grupo fueron niñas, ¿sí? No hubo ni un niño, ¿ok? Y esa, pues no es, ella es enfermera, ¿no? Pero acuérdense que las enfermeras odian a las doctoras, ¿verdad? Y si son guapas, más. Y si son buenas, más, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleguen a los hospitales, se van a enfrentar a un ambiente muy hostil, las mujeres, las doctoras. Y vean lo que dice aquí, ¡osh! ¿Verdad? Dice, ¡osh! Se rifó la chava, ya me cae gorda, ¿no? Porque es buena. ¿Ok? Y estos son todos los libros que ustedes hubieran tenido que ver para estudiar al útero, ¿vale? Entonces ya vieron que el útero es un órgano muy interesante. Entonces hagan la cuenta, miren, ya vimos al ovario, a las trompas y al útero. Nos falta la vagina, la vulva y las mamas. Esas 3 cosas las tenemos que ver la semana que viene, ¿sí? Porque después de esa semana que viene, ya saben que sigue, ¿verdad? El primer examen que antes se llamaba departamental, que ahora se llama parcial. Y los temas que van a venir en ese primer examen parcial son precisamente todos los que hemos visto, más las 3 cosas que nos faltan, ¿verdad? Vagina, vulva y mamas. Pero esas las vamos a alcanzar a ver en las 2 clases de la semana que viene. De modo que de una forma u otra pudimos recuperar ese puente tan desventajoso que tuvimos luego al principio del semestre, ¿no? Entonces, pero eso sí, déjenme recordarles, en el examen departamental pueden venir preguntas de cosas que no hemos visto, porque precisamente el departamental o parcial, como se llama ahora, es para sondear
sí, sí lo que han aprendido de las clases, pero también nos sirve a los profesores para ver cuántos de ustedes agarran un libro después de las clases y leen y son capaces de contestar algo que no vimos específicamente en las clases, ¿sí? Pero bueno, tampoco se vayan a tirar al metro, ¿verdad? La mayoría de las preguntas sí las vimos en clase, ¿sí? Si acaso vienen preguntas que no vimos, pues van a ser muy poquitas, ¿no? Además, ahora los exámenes departamentales, que ahora se llaman parciales, ya no son de 50 preguntas ni de 40, ya nada más son de 30. Así que entonces, pues estudien, no va a estar tan crítico, ¿verdad? Nosotros ya sabemos quiénes van a reprobar y quiénes no, el examen. Y también sabemos ya desde ahorita, yo ya sé desde hace un mes quién se va a tener que ir a final de ustedes, ¿sí? Y les vaticino, la mitad de ustedes se va a ir a final, ¿sí? Y no soy brujo o adivino, ¿vale? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿No? A ver si es cierto. A ver, Oami Quetzali, prende tu micrófono, por favor. Dime qué temas nos falta ver de femenino la semana que viene.